Las sorprendentes obras de maestría de los Compagnons. El edificio de la antigua abadía de Saint-Julien, en la localidad francesa de Tours, alberga en la actualidad un fascinante museo con piezas realmente únicas. En sus salas no se exponen pinturas, esculturas u otras obras de arte al uso, sino que se repasa la historia y las creaciones de uno de los movimientos obreros más apasionantes de la historia, el de los Compagnons, compañeros. Relacionado una capilla masónica en el corazón de Ávila. Las distintas leyendas sobre el compagnonaje, gremios clandestinos que surgieron de forma paralela a las cofradías oficiales de obreros y artesanos, mencionan unos orígenes míticos vinculados a personajes como el Maître Jacques, Maestro Jacques, el Père Soubise, Padre Soubise y el Rey Salomón, cuyos caminos coincidieron con motivo de la construcción del Templo de Jerusalén. En otras versiones se alude incluso a los obreros que participaron en el levantamiento de las pirámides del antiguo Egipto, o a los gremios que surgieron en época de la Roma republicana. Leyendas al margen, los historiadores tienden a situar el nacimiento del compagnonaje en la Edad Media, coincidiendo con la época de la construcción de las catedrales, como una reacción de grupos de obreros cualificados ante el endurecimiento de los derechos de aceptación de nuevos maestros en las corporaciones oficiales. Estas rígidas reglas fueron el detonante para el surgimiento del compagnonaje en torno a los distintos oficios vinculados al arte de la construcción, canteros, carpinteros, arquitectos, etc. Se crearon así gremios de carácter clandestino, en los que sus miembros debían prestar un juramento de secreto, empleaban signos solo conocidos por ellos, recibían apodos para burlar a las autoridades y establecían una jerarquía de grados según su antigüedad y conocimientos, el aspirante, el resu, admitido, y, por último, el compagnon fini, obrero perfecto. Antigua estampa del Père Soubise, uno de los fundadores míticos de los compagnons. Como parte indispensable de su formación, los compagnons debían viajar por toda Francia para trabajar en distintas obras y completar su formación, siendo recibidos en las distintas ciudades por hermanos de cofradías de otras ciudades. Este singular peregrinaje, que tenía un marcado carácter iniciático, se conocía en Francia como el Tour de France. Aunque el compagnonaje fue un fenómeno predominantemente francés, también se dio en otros países europeos, como en la actual Bélgica, o en Alemania, donde a estos años de aprendizaje itinerante se les conocía como Wanderschaft. Como sociedades de obreros clandestinas, guiadas por juramentos de secreto y rituales propios, los compagnons no tardaron en ser perseguidos y condenados por la Iglesia, para quien el compagnonaje era una abominación plagada de tradiciones diabólicas. El momento de mayor fuerza del compagnonaje se produjo a comienzos del siglo XVIII, cuando estos gremios clandestinos gozaron de gran influencia, organizando huelgas y controlando en muchos casos la contratación de la mano de obra. Un poderío que se esfumó temporalmente con motivo de la Revolución Francesa, cuando se prohibieron tanto los compagnons como los gremios tradicionales. En todo caso, los compagnons regresaron de nuevo a la actividad con la instauración del imperio, época en la que se dividían en dos grandes agrupaciones, los llamados hijos del maestro Jacques y los hijos del padre Soubise, reunidos bajo la denominación de Compagnons du Devoir, de fe católica, y los llamados hijos de Salomón, pertenecientes al Devoir de Liberté, compuesto por protestantes. Ambas agrupaciones estaban enfrentadas, a menudo de forma violenta, y luchaban por el control del empleo. A finales del siglo XIX surgió una nueva federación, llamada Unión Compagnonique, de modo que los miembros de Devoir y de Devoir de Liberté decidieron fusionarse para enfrentarse a ellos, dando lugar a la Fédération Compagnonique du Compagnons du Devoir. Unos y otros siguen existiendo hoy en día, junto con una tercera asociación formada por miembros de los dos Devoir, que no quisieron fusionarse. Pero a pesar de las interesantísimas implicaciones históricas y sociales del compagnonaje, y de su más que evidente vinculación con la masonería en ciertas cuestiones, algunos de sus símbolos son idénticos, como la escuadra y el compás, y las leyendas relacionadas con el templo de Salomón proceden sin duda de los mitos masónicos de Irán,
Lo más interesante a nivel artístico son unas espectaculares piezas creadas por los aspirantes a Compagnon. Junto con el perfeccionamiento que suponía su peregrinar por distintas ciudades durante el Tour de France, el Resu, aprendiz admitido, debía crear una pieza de gran calidad que demostrara a los maestros las habilidades que había aprendido en ese tiempo. Esta creación, conocida como prueba de maestría u obra maestra, se entregaba durante una ceremonia conocida como recepción, en la que el aspirante se jugaba su título como legítimo compagnon. El Museo del Compagnonage existente en Tours, y del que hablábamos al comienzo de este artículo, cuenta en su colección con un buen número de estas hermosas y espectaculares obras de maestría.